tardes, amados hermanos, amada iglesia, joven de Galilea, a todos aquellos que nos escuchan a través de este medio. Vamos a iniciar nuestro culto en esta hora. Tenemos el llamamiento a la adoración en Primero de Crónicas, capítulo 16, versículos 8 al 11. Primero de Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo 16, versos 8 al 11, dice de esta manera: Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras, cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Alabad a Jehová. Es una invitación que nos hace el Señor a través de su palabra, a alabarle, a glorificar su nombre, reconociendo que Él es el Dios grande, soberano, el Dios de dioses, el Rey de reyes, Señor de señores, el que merece toda la honra, la gloria que podamos darle. Así que vamos a orar y de esa manera ofrecer este culto a nuestro Dios. Te damos gracias, Padre, en esta hora. Gracias por esa invitación que nos haces a alabar, glorificar tu nombre. Recordamos, Señor, que es el fin principal del hombre, glorificar tu nombre y gozar de ti para siempre. En esta hora, Señor, dedicamos este tiempo para alabarte y glorificarte, sabiendo y reconociendo que nuestra vida depende de ti. Estamos hoy aquí gracias a tu amor, tu misericordia. Así que, Señor, recibe la honra, recibe la gloria, recibe la alabanza debida a tu nombre, como dice en tu palabra. En el nombre de Jesús lo ofrecemos. Amén.
Vamos a continuar este tiempo, amados hermanos, y les invito para ello a abrir nuestras Biblias y buscar en el libro de Efesios, en la carta a la iglesia de Éfeso, Efesios capítulo 1. Le vamos a dar lectura al versículo 11. Efesios 1, verso 11. Dice así: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Les estudio el mismo texto en una versión diferente que se llama La Palabra de Dios para Todos, y dice de esta manera, si pueden poner atención, dice así: Dios nos eligió por medio de Cristo para ser su pueblo, tal como ya lo tenía planeado, pues Él actúa de manera que todo lo que sucede salga de acuerdo con su voluntad. Dios nos eligió por medio de Cristo para ser su pueblo, dice, tal como ya lo tenía planeado, pues Él actúa de manera que todo lo que sucede, vean, salga de acuerdo a su voluntad. Veíamos el domingo pasado acerca de la soberanía de Dios. Y cuando hablamos de la soberanía de Dios, es que Dios desde la eternidad ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede, pero lo hizo sin violar la libertad del ser humano, la libertad del hombre. Hoy vamos a entrar en esa parte acerca del decreto de Dios, o muchos llaman los decretos de Dios, que es un solo decreto. Y vamos a hablar acerca de eso, pero vamos a orar antes de continuar. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, en esta hora. Gracias por tu palabra. Señor, te pido que a través de conocerte más y más, nuestra fe pueda crecer, nuestra confianza en ti crezca más. Háblanos en esta hora y enséñanos, Señor, tu voluntad para nosotros hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hablar acerca de los decretos de Dios, pero primeramente entendamos la soberanía. Cuando hablamos de la soberanía de Dios, es que Dios es soberano de absolutamente todo lo que existe, sea visible, dice en su palabra, o sea invisible. Todo fue creado por Él y para Él. Y Dios ordena todas las cosas de acuerdo a decretos o de acuerdo a su decreto eterno. Primeramente, ¿qué es un decreto? Para entender primeramente, ¿qué es un decreto? Es algo que se ordena que se haga. Por ejemplo, cuando agarran a un criminal hoy en día, el juez, cuando le encuentra culpable, el juez emite un decreto y dice tantos años de cárcel, y a cumplirse ese decreto, tantos años de cárcel. Por ejemplo, cuando inicia esta pandemia, nuestras autoridades tuvieron que sacar decretos para tratar de que no se extendiera tanto esta pandemia. Entre esos decretos se cierra todo lugar donde se reúna gente, en las cuales son los templos. Es un decreto que el gobierno tomó, o una orden que el gobierno tomó, ¿sí? Una decisión que el gobierno tomó. ¿Para qué? Para tratar de parar esta situación. ¿Sí? Este es un decreto, algo que se ordena que se haga, que se lleve a cabo, que se obedezca. Y día a día nuestras autoridades están sacando nuevos decretos en base a necesidades, en base a demandas. Hubo un tiempo en que solamente los hombres podían votar, pero de repente se fueron cambiando cuando dicen, no, la mujer también
puede votar. Y tiene el derecho y la responsabilidad de hacerlo. Se fueron cambiando y cada día el hombre está sacando nuevos decretos, nuevas cosas que hacer en base a necesidades o a demandas de la gente, que muchos de esos decretos hoy en día ya se están saliendo de lo que es bíblicos. Prácticamente son decretos antibíblicos que el gobierno está tomando, decisiones que está tomando. Y cada día va cambiando, o de repente cambia algo, y están analizando algo que dijeron se va a hacer de esa manera, y lo están cambiando decretos. La diferencia al decreto de Dios es que el decreto de Dios no cambia. El decreto de Dios permanece para siempre. Lo que Él dijo no cambia. Dice el Salmo 33:11: el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Solo lo que el Señor hace, solo lo que Dios hace es para siempre. Por ejemplo, cuando hablamos de la salvación o de la predestinación, esa fue antes de la fundación del mundo, y Dios ya tiene sus escogidos, ya tiene el número de los que van a ser salvos, y ese número no va a cambiar. ¿Sí? No va a cambiar, porque Dios, sus decretos son eternos, son inmutables, no cambian, porque Dios no cambia. Él es inmutable, no cambia de parecer. Él dice: no es hijo de hombre para que mienta, no es hombre para que se arrepienta. Él no cambia. Lo que dijo, eso hace. ¿Sí? En cuestión, el hombre continuamente está cambiando sus decretos, cambia de parecer. En el caso de Dios, Él no cambia de parecer. Y cuando Él establece sus decretos, dice, Él no le pide consejo a nadie, porque dice en su palabra: ¿quién le aconsejó? ¿Quién le dijo haz esto o haz lo otro? Él lo hace de su propia voluntad. Y Él establece todo y gobierna todo a través de ese decreto eterno. Y ese decreto, el decreto de Dios, es su plan o propósito eterno, en el cual ha preordenado todas las cosas que suceden para su propia gloria. Así ha predestinado a algunos para salvación, tanto ángeles y hombres, y de igual manera ha preordenado a ángeles y hombres para perdición. ¿Sí? Ya lo establece de esa manera. Y los decretos divinos son siempre santos y siempre para nuestro bien. Los decretos de Dios son siempre santos y siempre para nuestro bien. Recordemos Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Sí? Así que Dios planeó todo para el bien de los que le aman. El que comenzó en nosotros la buena obra, la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. ¿Sí? Y dentro del decreto eterno de Dios, podemos ver dos clases de decretos, que son los decretos activos y los decretos permisivos. Pero cuando hablamos de que Dios ha preordenado todas las cosas, recordemos, dentro de la soberanía de Dios, dice, Él no viola el libre albedrío de sus criaturas inteligentes, ni quita la libertad ni contingencia de los medios y causas secundarias, sino más bien las establece. Cuando en Deuteronomios capítulo 28 el Señor le pone a su pueblo bendiciones de la obediencia, y le pone también más adelante con las consecuencias de la desobediencia, Él establece dentro de sus decretos cómo van a ser las cosas, y Dios le da la libertad al hombre para que decida o determine, pero le pone ahí las consecuencias. Él dice: yo pongo delante de vosotros el bien y el mal, la bendición y la maldición.
y nos da a escoger, pero Él dice, escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Esa libertad que tenemos muchas veces nos lleva a hacer lo malo por naturaleza. Pero esa libertad, en cuestión de salvación, no hay libertad, no hay libre albedrío, depende directamente de Dios. Ahí se le llama esclavo albedrío. Ahí depende directamente de Dios. Así que cuando vemos que Dios no viola la libertad del hombre, Dios lo deja actuar, porque Dios no es autor del pecado. Dios no es autor del pecado. Ciertamente Él ha decretado todo lo que sucede, pero no viola la libertad del hombre de hacer, porque Dios no es autor del pecado. Dice, Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Primeramente vamos a ver los decretos de Dios. Decretos activos. ¿Cuáles son los decretos activos? Son lo que Dios hace que suceda. Por ejemplo, la creación del universo, o cómo es la preservación del mismo. Es algo que Dios hizo directamente, es su decreto activo. Desde el principio podemos ver eso. Haya lumbreras, haya esto en Génesis capítulo 1. Está el decreto de Dios, haya esto, y esto para esto, y esto para esto. Todo existe con un propósito, y Dios lo hizo directamente. Aún el mismo sacrificio de Cristo, dice Hebreos capítulo 1, Hebreos capítulo 1, verso 3, dice así: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Es un decreto activo que Dios hace directamente. También su providencia y el gobierno de todo lo que existe. Decretos activos fueron también el establecimiento de las leyes físicas, leyes naturales, y sobre todo su obra redentora está dentro de sus decretos activos. Otro ejemplo de su decreto activo es que hace activamente que la tierra produzca alimento. No solo permite que produzca, no, hace que produzca. Dice en Génesis capítulo 1, y lo establece desde el principio. Génesis capítulo 1, versos 11 y 12, dice así: Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Es un decreto activo, porque Dios lo hizo. El hombre ha tratado de hacer algo similar, pero no ha podido. Por ejemplo, el hombre ha creado, hoy puede crear un maíz, ¿sí? Pero la diferencia, por ejemplo, hicieron un experimento en una ocasión. El hombre dijo, bueno, nosotros podemos hacer lo que hace Dios. Hicieron un maíz con las mismas características de uno natural, de uno normal.
Pero el experimento consistía en sembrar ese maíz. Así que pusieron el maíz natural en una maceta y el maíz que hicieron lo pusieron en otra. Comenzaron a echarle agua y de pronto empezó a brotar en una maceta una puntita y empezó a salir una milpa del maíz. Pero del otro lado, donde estaba el maíz que hicieron, seguía igual. Pasó el tiempo, en la otra maceta esa milpa iba creciendo y el otro maíz seguía igual. ¿Sí? La diferencia, Dios decretó algo y hace que suceda. ¿Sí? Y los que saben de esto, por ejemplo, la tierra cada cierto tiempo va cambiando su vegetación y Dios usa los medios para hacer eso, los animales para hacer eso, cambiar la vegetación. Es maravilloso, es increíble cómo hace Dios todo eso. Y esos son los decretos activos, lo que Dios hace libremente que suceda. Y número 2, existen los decretos permisivos. ¿Sí? Los decretos permisivos es lo que Dios permite que suceda. Y esto es hablando del pecado. Dios no es autor del pecado. ¿Sí? Él lo permite. Los decretos activos es lo que Dios permite que sucedan. Son su voluntad porque Él las permite, pero no es la causa directa. Dios no es el autor activo del pecado. Dios solo lo permite. Cuando Dios dio al hombre el libre albedrío en el Edén para escoger el bien y el mal, Dios estaba aceptando permisivamente la entrada del pecado. Pero el hombre es el ejecutor y único responsable del mismo, y no Dios. Porque dice, Dios no quita la libertad del hombre, sino establece las causas. Cuando Dios le dijo a Adán y Eva, de todo lo que está en el árbol del huerto podrán comer, solamente del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, de ese no comerán, porque el día que de él comieren, ciertamente morirán. Y efectivamente eso sucedió. ¿Sí? Murieron espiritualmente. Las consecuencias están ahí. ¿Sí? Las consecuencias están ahí. Él las establece. Decreta las cosas, pero también las consecuencias. Establece las consecuencias. Y hoy pagamos las consecuencias de esa desobediencia. Hoy en día estamos pagando las consecuencias de esa obediencia. Así que el hombre es responsable de su pecado y no Dios. Isaías capítulo 45, versos 6 y 7 dice, fue escrito para que se sepa que desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, que no hay otro más que Él, que hace la paz y crea la adversidad, y todo está bajo su control. ¿Sí? Hoy en día, muchos ya estamos cansados de esta situación, o desesperados, y diciendo, bueno, ¿por qué le estamos haciendo caso al hombre? Vamos a abrir y vamos a congregarnos. ¿Sí? Pareciera que Dios no está al control de todo esto, pero está dentro de su voluntad permisiva. Ciertamente causamos, es que el hombre está causando esto, sí. O a veces pensamos, bueno, esto es política, esto es el gobierno está haciendo esto. Tal vez sí, pero Dios lo está permitiendo, y si lo permite, está dentro de la voluntad de Dios, porque nada escapa de la voluntad de Dios. Absolutamente nada escapa de su voluntad. ¿Sí? Y recordemos, a los que aman a Dios, todo les ayuda a bien. El que no podamos reunirnos, congregarnos, el que el templo esté cerrado, está dentro de la voluntad permisiva de Dios. Permite que el hombre haga cosas, pero debe ser para nuestro bien.
no nos cansemos, mis hermanos, sino busquemos y fortalezcamos esa relación, esa intimidad con nuestro Dios. Otro ejemplo, un ejemplo del decreto permisivo, es en el caso de cuando a alguien le pica un alacrán o le muerde una serpiente. Dios permite que pase eso, pero no hace o no le pone el alacrán o no le avienta la serpiente al hombre para que le muerda o el alacrán para que le pique. No, por naturaleza hacen eso. ¿Sí? Dios no manipula para hacerlo. El hombre libremente hace las cosas. El hombre libremente hoy en día mata a otro hombre. El hombre libremente mata a un recién nacido o a un feto engendrado apenas, libremente. Y Dios lo permite. ¿Sí? Dios lo permite. Pero el barro le puede decir al que lo formó: oye, ¿por qué haces eso? No, sale sobrando que nosotros cuestionemos a Dios, porque Él es soberano y sus decretos no cambian, las causas no cambian. De pronto hicimos algo malo, pecamos contra Dios y viene la disciplina. Y a veces pensamos que vamos a conmover a Dios, nos arrepentimos, vamos a conmover a Dios. Dios nos perdona, seguro nos perdona, porque Él es fiel y justo. Cuando confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, limpiarnos toda maldad, pero las consecuencias se pagan. ¿Sí? Tarde o temprano las consecuencias que están establecidas se pagan. Y no importa lo que hagamos. Cuando David peca con Betsabé, queda embarazada, nace un niño ahí. Dios perdonó a David, pero ese niño murió. Y David ayunaba, oraba, quizá Dios tuviera misericordia, pero Dios estableció algo, decretó algo y nadie lo hizo cambiar. ¿Sí? Así que todo lo que el hombre haga, bueno o malo, siempre cae dentro de la voluntad de Dios. Por ejemplo, en Hechos capítulo 4, versos 27 y 28, vean, el hombre libremente actúa para cumplir los propósitos de Dios. Hechos capítulo 4, versos 27 y 28 dice así: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, dice el 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. ¿Qué pasó aquí? Dios, usando la libertad de los hombres, permitió que se unieran, ¿quién? Herodes, Poncio Pilato, los gentiles, ¿sí? Y el pueblo de Israel, ¿contra quién? Contra Cristo. Dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Por eso cuando Pilato le dice a Jesús: oye, defiéndete, yo tengo el poder para soltarte, dejarte libre, le dice Jesús: tú no tienes poder si no te fuere dado de arriba. Porque Dios había decretado algo, que Jesús iba a morir por nuestra causa. Y Dios usó la libertad de los hombres para hacerlo. Esa libertad Dios la usó y los dejó que lo hicieran, porque estaba dentro de sus decretos. Estaba dentro de sus decretos. Otros ejemplos de la voluntad rebelde del hombre y la voluntad permisiva de Dios la vemos o la tenemos en la vida de Sansón, en Jueces 14, 1 al 4.
quien ejerció su libre voluntad al tomar a la mujer filistea. Pero el versículo 4 dice que sus padres no sabían que esto venía de Jehová. No sabían que esto venía de Jehová. El que Sansón hiciera algo que no debería hacer, porque era nazareo. No tenía que tomar mujer de otro lugar. Pero dice, esto venía de Jehová. También en el caso de Faraón vemos otro caso del decreto permisivo de Dios. En Éxodo 9:12 dice, pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó, como Jehová lo había dicho a Moisés. Mientras que aquí dice que Jehová endureció permisivamente, en otros pasajes dice que Faraón endureció su propio corazón, cosa que Dios ya sabía, que él iba a endurecer su corazón. Dios ya lo sabía. Sí. Y Dios permite esa manera, permite que pasen cosas para cumplir sus propósitos, para cumplir su voluntad. Por ejemplo, hablando del llamamiento eficaz, cuando Dios llama a alguien o cuando Dios ha predestinado a alguien, tiene un tiempo para llamarlo. Algunos los llama desde pequeños, a otros ya más grandes, más grandes, más grandes. A otros les permite pues ir al mundo y ser de lo peor, llegar a la cárcel, ser un asesino, todo eso. Pero Dios, aún andando por allá, lo guardó y guardó su vida para cumplir al final su propósito. ¿Sí? Termino con esto. Muchos se van a un extremo pensando en que, bueno, si Dios ha decretado todo lo que sucede, entonces Él es responsable de lo que pasa, y algo que se llama el fatalismo. El fatalismo enseña que todas las cosas están escritas por una causa única y el hombre tiene que cumplir su destino escrito, quiera o no. No admite participación alguna de la voluntad humana. Actúa o ponen al ser humano como un robot, solamente cumpliendo lo que Dios dice, y culpan a Dios de todo. Si yo hice algo malo, es porque Dios ya lo había determinado que yo lo iba a hacer. ¿Sí? Y tratan de excusarse de esa manera. El fatalismo dice, bueno, si Dios ya tiene todo, ¿para qué orar? ¿Para qué predicar? Pero dentro de sus decretos está que Dios establece su iglesia para cumplir una misión. Es un decreto eterno. Esa gran comisión es el decreto eterno, ir y predicar el evangelio. Pero en la soberanía de Dios, Él decreta todo lo que sucede, pero sin violar ni forzar la libertad del hombre. Pero lo que el hombre libremente desea hacer en la tierra, sin saberlo, es lo que Dios había decretado en la tierra. ¿Sí? Así que nada escapa a su gobierno. Y es todo, absolutamente todo está regido bajo sus decretos. Dios permite al hombre hacer las cosas, pero pone un límite al mismo Satanás. Vemos el ejemplo de Job. Satanás tuvo que ir con Dios y pedir permiso, y Dios le dio permiso. Bueno, toca lo que tiene, vamos más allá. Bueno, toca su carne, pero guarda su vida. Dios permite. Así que las doctrinas distintivas del presbiterianismo, que son la corrupción total, la elección incondicional, la expiación limitada, el llamamiento eficaz y la perseverancia a los santos, desprenden de esta soberanía de Dios, de estos decretos. Este decreto de Dios, cuando Dios predestina a alguien para salvación, ya lo tiene y nadie cambia. Así que la salvación no se pierde porque Dios no cambia de parecer. Él es inmutable. Que al conocer esto, mis amados hermanos, tú que me escuchas, te dé confianza y seguridad y puedas confiar más en este Señor. Y puedas pensar, bueno, ¿cómo sé que yo soy predestinado para salvación? Tal vez sí, tal vez no. Bueno, si hoy estás sintiendo en tu corazón, si en algún momento de tu vida estás en aflicción, en angustia,
y volteas hacia arriba y puedes clamar, puedes sentir una necesidad de Dios, es que Dios te está llamando. Y dice, si escuchas hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Es que Dios te está llamando. Si sientes ese deseo de Dios, es que te está llamando. Es el momento. Vamos a orar y terminar este tiempo y agradeciendo a Dios por ser ese Dios soberano. Te damos gracias, Padre, en esta hora. Gracias, Señor, gracias por tu palabra que nos enseña que tú eres ese Dios soberano, que has decretado algo y eso se está haciendo aquí en la tierra, está sucediendo en la tierra. Permites aún que el hombre haga cosas malas, pero lo usas todo para cumplir tus propósitos. Aún como hijos tuyos, Señor, hacemos cosas malas, pero aún eso usas para cumplir tus propósitos en nuestras vidas, para disciplinarnos, para corregirnos. Oh Dios, en esta hora, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. En esta hora, si alguien está escuchando tu voz, Señor, que tu Espíritu Santo haga la obra en su vida. Esa obra que has hecho nosotros ya que te hemos conocido. Padre, en esta hora, gracias por tu palabra y porque hasta aquí nos has ayudado, nos has guardado, nos has sostenido. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, el siguiente canto, el número 704, Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Vamos a continuar ese tiempo, mis amados hermanos. Tenemos el saludo a cargo de la ministra de Relaciones, nuestra hermana Naidit. Le damos el lugar para ello. Muy buenos días, queridos hermanos. Su Iglesia Joven de Galilea les saluda hasta sus hogares o a cualquier lugar donde se encuentren, con la certeza de que Dios nos sigue guardando y bendiciendo en todo momento, porque así lo dice su santa palabra. Me permito leer una pequeña porción de las Santas Escrituras que se encuentran en la Epístola Universal de Santiago, capítulo 1, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas,
sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Tengamos paciencia, queridos hermanos, en estos momentos que nos encontramos separados físicamente, no permitamos separarnos espiritualmente. Sin duda tenemos la certeza que esta pandemia es una prueba permitida por nuestro Dios y sus planes son perfectos. Él ha decidido que no podamos reunirnos, tal vez con el propósito de que tengamos un avivamiento personal, familiar. Leamos todos los días sus santas escrituras, oramos constantemente unos por otros, ayunemos, sigamos en pie pidiendo a Dios por todos nuestros pastores, nuestros gobernantes, médicos, hermanos que trabajan en los hospitales, por las familias que han perdido a familiares, por todos los hermanos enfermos. Es momento de orar sin cesar. Dios los bendiga a todos. De igual forma quiero darles una buena noticia. Nuestra hermana Eugenia Guzmán ha dado luz a una niña. Oremos por su salud, por su familia. Que Dios los bendiga a todos. Vamos a continuar ese tiempo de alabanza, adoración a nuestro Dios, y parte de nuestra adoración a Dios es reconocer que no somos dueños, Él es el dueño de todo, nosotros solo somos administradores o mayordomos de todo lo que tenemos. Por ejemplo, dice en 2 de Crónicas, capítulo 29, verso 14, Salomón decía: porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos, decía David. Sí, todo es de Dios. Sí, no podemos dar lo que no tenemos, solo damos de lo que hemos recibido, así que demos de lo que hemos recibido, ni más ni menos. ¿Sí? Demos y dispongamos en nuestro corazón ofrendar y dar lo que Dios proponga en nuestro corazón. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, en este momento. Gracias porque sabemos que tú eres el que suples nuestras necesidades. Señor, gracias por el trabajo de cada uno de mis hermanos, mis hermanas. Gracias por que sabemos que tú eres fiel y no nos has dejado ni nos dejarás ni un momento. Señor, gracias. Bendice las ofrendas y la economía de mis hermanos, mis hermanas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a terminar este tiempo invitándoles, amados hermanos, amada iglesia, a no desmayar. Estamos viendo la forma de cómo poder tal vez reunirnos, ver con el presbiterio cómo podemos hacerle, tener el respaldo de ellos para poder empezar a reunirnos, sí, hacer algo. Pero estemos orando, no nos cansemos de orar, de mantener esa relación con nuestro Dios y esa relación con nuestros hermanos. Si no podemos visitarles, bueno, una llamadita, un mensaje, pero mantengamos esa comunicación con nuestros hermanos. Y pues vamos a orar y agradecer a Dios este tiempo que pudimos estar en su presencia a través de este medio, en este lugar y en todo lugar donde se encuentran en esta hora. Vamos a orar. Te agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús. Muchas gracias por la bendición que nos has dado de poder alabar, glorificar tu nombre. En este momento, Señor, hemos terminado este tiempo. Te pido que nos sigas ayudando, nos sigas guiando. Y gracias, Señor, porque hoy al conocer acerca de tus decretos, sabemos que tú estás al control de nuestras vidas, de todo lo que pasa, lo que sucede, todo lo que sucede en este mundo, Señor, tú estás al control. Muchas cosas tú las haces y otras permites que el hombre haga, Señor, para cumplir tus propósitos, tus planes o tus decretos, tu decreto eterno. En esta hora, Señor, gracias. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, por todos los que sufren, los que lloran, Señor, oramos por ellos. Sigue guardándonos. Y gracias, Señor, por un día más, Señor. Gracias por una semana más que nos has concedido estar iniciando, Señor. Muchas gracias.
Señor, gracias. A ti la honra, a ti la gloria por todo ello, Señor. En el nombre de Jesús. Y ahora, amados hermanos, amada iglesia, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos y cada uno de vosotros y con vuestras familias y con todo el pueblo de Dios esparcido sobre la tierra. Amén.